Bueno, en el día de hoy sí vamos a ver área encerrada, sí, poner área encerrada. ¿Sí? Para ver el concepto sí, de área encerrada, vamos a utilizar como un resumen ¿sí? de lo que sería toda la unidad ¿sí? de integrales. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Lo que vamos a utilizar ¿sí? en el área encerrada es la parte de integrales determinados, o definidos, mejor dicho. ¿Sí? Los integrales definidos. Entonces, recuerden que teníamos los integrales definidos, que van a ser aquellos que tienen unos delimitantes, es decir, que van a tener el A y el B, que van a decirme desde dónde hasta dónde se puede ir movilizando la función, y tenemos los integrales indefinidos, que son aquellos que no presentan ¿sí? este A y B, entonces pueden tomar la X de la función un número cualquiera. Entonces, en área encerrada sí vamos a utilizar los integrales definidos, ¿sí? Es decir, que vamos a necesitar una A y una B. ¿Sí? Bueno. Recuerden que cuando tenemos integrales definidos, para poder resolverlos, ¿sí? Necesitamos utilizar la regla de Barrow, ¿sí? Entonces vamos a utilizar integrales definidos y con ello vamos a utilizar regla de Barrow. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un repasito. Bueno, la regla de Barrow, ¿sí? Era cuando teníamos un integral definido, cualquiera, vamos a poner por ejemplo 7x por diferencial de x, y imagínense que este a y b, ¿sí? Vamos a darle valores determinados. Siempre el valor de a va a ser el número más pequeño, y el valor de b va a ser el número más grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos mediante regla de Barrow lo siguiente? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, hacemos el integral definido de menos 1 a 2 de la función 7x por diferencial de x. ¿Sí? Perdón, profe, entonces A va a ser la menor y B va a ser la más grande, Sí, ¿siempre? siempre. Siempre el número más chico va a ir en el valor de A, va en el lugar de A, y el número más grande va a ir en el lugar de B. Entonces, sigamos. ¿Cómo resolvemos esto? Mediante la regla de Barrow. Entonces, lo que vamos a hacer primero sería integrar, ¿sí? Por tabla, o por el método que sea que tengamos que integrarlo, o sea, por tabla, por partes, por sustitución, ¿sí? El integral, y luego vamos a aplicar Barrow. Entonces, primero integramos por tabla. El 7, como es una constante, y las constantes en integrales no se ven afectadas, lo que va a pasar directamente es irse para afuera, se va para afuera, y hacemos el integral de 2 en 1 de x por diferencial de x. Esto lo resolvemos por tabla, donde tengo la tablita. A ver, acá. Lo resolvemos por tabla nos da que ven, sacamos la constante, está acá la constante se da afuera, y nos queda el diferencial. Entonces hacemos x por diferencial de x, tenemos que resolverlo mediante esta fórmula, ¿sí? Porque aquí está x como está acá. Tiene un 1, ¿sí? Imagínense acá tiene un 1 que no lo ponemos porque es redundante. Entonces ponemos 1, sería aplicar 1 más 1 nos queda 2, dividido 1 más 1. Por lo tanto, el integral nos queda 7 de x al cuadrado sobre 2. Ahora vamos a aplicar Barrow, que sería aplicar esta como liñita, que me va a decir que está el integral definido entre menos 1 y 2. ¿Y qué hay que hacer para aplicar Barrow? Vamos a reemplazar, si vamos a especializar nuestra función ya integrada en los números b y a. ¿Y cómo se hace esto? Hacemos 7 a la 7 a la 2 elevado al cuadrado dividido 2, menos 7, menos 7 a la menos 1, dividido 2. Siempre es primero b menos a, ¿sí? B menos a. Resolvemos el siguiente problema. Hacemos 2 al cuadrado me va a dar 2 al cuadrado me da 4, 4 por 7, 28, bueno, 4 dividido 2,
menos, bueno, 1 al cuadrado me va a dar 1 positivo, porque es menos por menos me va a dar más, y me queda 7 por 1 dividido 2. Esto queda 2 por 7, 7 por 4, 28. 7 por 4, 28 dividido 2 nos va a dar 14. Esperen que se movió la cámara. Ahí está. 14 menos 7 por 1, 7. 7 medios. Esto nos va a dar 14 menos 7 medios. Nos da 21 medios. Este es el resultado, ¿sí?, de la integración por el método de Barrow, ¿sí?, de integral definido. Ahí hice un pequeño repasito, ¿sí?, por eso fui un poquito rápido, para después meternos bien en el tema de integrales por área encerrada. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, sí. Buenísimo. Ahí se me terminaron de copiar o algo, y entonces seguimos ya con lo que sería área encerrada. ¿Terminaron de copiar? Bueno, vamos a ir siguiendo. A ver, se movió. Ahí está. Bueno, vamos a ir ahora sí con el tema de área encerrada. ¿Sí? Para utilizar área encerrada, ¿sí?, siempre vamos a tener como mínimo 2 funciones. ¿Sí? Puede haber 2, o puede haber 3, o puede haber 4. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos con los ejercicios. Mínimo tiene que haber 2 funciones. Vamos a ver los pasos para poder resolviendo. Vamos a ir viendo los pasos mediante un ejercicio. ¿Sí? Vamos a poner hallar el área encerrada entre g de x igual x y f de x igual x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nosotros nos están pidiendo que tenemos que encontrar el área encerrada entre la función g de x y f de x. ¿Sí? Recuerden que les dije que siempre como mínimo el ejercicio nos va a dar 2 funciones. Entonces, primer paso, ¿sí?, va a ser identificar el techo y el piso. Ahora, ¿quiénes van a ser el techo y el piso? Para poder resolver, ¿sí?, ejercicios de área encerrada, vamos a tener una fórmula, ¿sí?, que va a ser la siguiente. Tenemos el integral definido entre A y B de el techo menos el piso por el diferencial de X. ¿Sí? Esto que vamos a tener acá va a ser la fórmula general de área encerrada. ¿Sí? Mediante esta formulita nosotros vamos a ir poder resolviendo todos los ejercicios. Ahora, lo que va a ir variando, ¿sí?, en todos los ejercicios va a ser quién es el techo y quién es el piso. Ahora, no confundan techo y piso con los determinantes, con los delimitantes de A y B. Los delimitantes de A y B me están indicando, ¿sí?, quiénes van a ser, desde qué lugar hasta dónde se puede ver la función. Sería como que me da un intervalo esto, ¿sí? Ahora, el techo y el piso, ¿sí?, va a ser el lugar donde está encerrada nuestra área. Ahora vamos a hacer un gráfico y se va a entender. Nosotros tenemos 2 funciones, ¿sí? Y el área que nos están preguntando, que tenemos que calcular cuánto vale, es la intersección entre ambas funciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primer paso es identificar el techo y el piso. ¿Cómo lo identifico? Hay varios métodos, ¿sí? Nosotros vamos a ver 2, y vamos a ir por el primero, que es el método gráfico. ¿Sí? Entonces, primer paso es identificar el techo y el piso. ¿Cómo lo hacemos? Graficando ambas funciones. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos g de x como función y f de x al cuadrado como función. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder graficar ambas? O si lo quieren hacer con un graficador, lo pueden hacer. O, de manera que lo podemos hacer, es tabulando. ¿Qué significa tabular? Realizar una tabla para cada una de las 2 funciones, asignándole a la x un valor determinado. Entonces, hacemos la tablita, ¿sí? Ponemos x acá, vamos a poner distintos valores de x, y vamos a poner acá g de x, que sería y, igual a x en este caso, y vamos a ponernos de este lado la otra función,
x igual a f de x, que es igual a x al cuadrado. Entonces, vamos a asignarles valores. Vamos a ponerle menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En este caso, cuando la x vale 2, si en esta función, cuando la x vale menos 2, acá va a valer menos 2. Cuando vale menos 1, en este caso va a valer menos 1. ¿Por qué? Porque es la misma función. Ven que es x igual a x. Entonces siempre me va a dar el mismo valor. 0 es igual a 0, 1 es igual a 1 y 2 es igual a 2. Ahora, vamos a asignar los mismos números, pero para la otra función, para x, igual a x al cuadrado. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Menos 2 al cuadrado, sí, me da 4. 4 positivo, porque menos por menos más, y 2 al cuadrado me va a dar 4. Menos 1 al cuadrado me va a dar 1 positivo. 0 al cuadrado me va a dar 0. 1 al cuadrado me da 1. Y 2 al cuadrado me da 4. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hicimos fue tabular las dos funciones que tenemos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar ambas funciones en un mismo eje cartesiano, ¿sí? Entonces vamos a hacer un eje, ¿sí? Para poder graficarla. Y vamos a asignarle valores ahora mismo. Voy a poner 1 y 2. De este lado hacemos lo mismo. Acá queda 1 y 2. Ahora hacemos, uy, que no encuentro la separación, acá estamos, vamos a hacerlo un poco más grande este. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí estamos. Entonces ahora vamos a ingresar estos valores. En menos 2, ¿sí? Vale menos 2. Entonces menos 2 vale menos 2 acá. En menos 1 vale menos 1 acá. En menos, bueno, en 0 vale 0. En 1 vale 1. En 2 vale 2. Y ahí juntamos los puntos, ¿sí? Bueno, ahí quedó medio chuequito. Vuelvo a cualquier lado. Entonces, esta función, que era g de x, la vamos a verificar con el azul. ¿Sí? Vamos a ponerla acá, g de x. Y vamos a hacer la otra función. Vamos a ponerle con el violeta, que es la de x al cuadrado. En menos 2 vale 4. Entonces buscamos menos 2, 1, 2, 3, 4 acá. En menos 1 vale 1. Menos 1 vale 1. En 0 vale 0. En 1 vale 1. Y en 2 vale 4. Acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Graficar la misma. ¿Sí? Entonces, esta función es f de x. A nosotros nos piden, ¿sí?, buscar el área encerrada entre ambas funciones, ¿sí? ¿Y cuál es el área encerrada entre ambas funciones? Este pedacito que acá a nosotros nos quedó sin nada, ¿sí? Este pedacito que nosotros ahora lo vamos a pintar de naranja, ¿sí? Entonces, el lugar que nosotros nos piden calcular es esto, es el área. Esta área, a nosotros no nos importa cuánto mide lo que está afuera, de adentro, nada. Lo único que nos importa es saber cuánto mide esto que está acá pintado de naranja, que va a ser el área. Vamos a hacerle como algo más cerquita. Imagínense que este es el dibujo. Nos están pidiendo solamente esto que está acá adentro. Acá lo hice, lo volví a hacer como para que se note bien. Entonces, esto que está en naranja va a ser mi área, que es lo que yo estoy buscando. Ahora, ¿recuerdan que habíamos dicho que hay un techo y un piso? Bueno, si yo tengo este dibujito, que es igual que este, la función que está acá, que es g de x, y la u, que va a ser la parábola, es f de x. La función que hace de g, ¿sí?,
me hace como si fuese un techo, ¿ven? Es como si fuese un sombrero, es la parte de arriba de lo que sería la parte del área pintada. Entonces, esta función se va a llamar techo. Y la función f de x, ¿sí? Que hace como una pancita, ¿sí? Haría como el piso, sería como la parte final de la función del área. Entonces, esta parte de f de x sería el piso. Entonces, ahí nosotros identificamos quién es techo y quién es piso en la función. ¿Mediante cómo? Mediante el método gráfico. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O alguien se perdió? Se entendió, profe. ¿Se entendió? O Buenísimo. sea, la única forma de averiguar esto es graficando. No es la única, es la más recomendable, ¿sí? Es la manera más precisa que nosotros tenemos de saber que no nos confundimos en algún cálculo que hicimos. Ahora más adelante vamos a ver cómo hacerlo mediante el método analítico, es decir, mediante cuentas. Depende del ejercicio que tengan y las funciones, a veces es más práctico hacerlo mediante el método gráfico que mediante el método analítico o viceversa, hay que ver el caso. Y también el método que cada uno opte para resolver los ejercicios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir con el método gráfico. Si ustedes, bueno, supónganse que querían analizarlo mediante el método analítico, ¿qué había que hacer? Pasamos a este segundo paso. Paso 2. Tenemos que igualar las funciones, porque hasta ahora nosotros sabemos que teníamos el integral, ¿ven? Tenemos el integral y ya sabemos quién es la función techo y quién es la función piso. La función techo, en este caso, vamos a escribirlo abajo, tenemos la función de integral de a y b, de techo menos piso, por diferencial de x. Ahora, en este caso, el techo sabemos que quién es, g de x. Y el piso va a ser f de x. Entonces, esto que nosotros tenemos acá va a ser lo que tenemos que resolver, el integral. Pero recuerden que teníamos el integral definido entre a y b, que son los delimitantes. Ahora, ¿nosotros sabemos quiénes son estos dos limitantes? ¿Sabemos el valor de a y b? Hasta el momento no. Entonces, el segundo paso va a ser averiguar quiénes son los delimitantes, quiénes son los valores de a y b. ¿Cómo se hace eso? El segundo paso, averiguar los valores de a y b, que van a ser los delimitantes. ¿Sí? ¿Cómo se calculan los delimitantes? Igualando ambas funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la función x al cuadrado va a ser igual a x. ¿Y qué vamos a hacer? Averiguar el valor de la x, ¿sí? Acá la x estaba positiva, pasa de término a estar negativa. Y esto me queda una ecuación que la podemos resolver mediante la resolvente, mediante factor común, mediante lo que quieran. Mientras que averiguan el valor de x, pueden hacerlo como ustedes gusten. Yo en este caso voy a optar por hacerlo por factor común. Saco factor común x al cuadrado dividido x me queda x, menos x dividido x me queda menos 1, esto va a ser igual a 0, y hacemos x es igual a 0 por un lado, y x menos 1 es igual a 0. X es igual, el menos 1 pasa de término, a más 1, y entonces ahí nos quedan que los valores de los delimitantes van a ser 0 y 1. Ahora, recuerden, el a, ¿sí? Siempre es el valor más pequeño, y el b es el valor más grande. Entonces, para ustedes, ¿el 0 va a ser a o b? Va a ser A. Va a ser a, muy bien, porque es el valor más pequeño. Entonces 0 es a. Y x igual a 1 va a ser b, puede ser el valor más grande. Entonces, ahora ya sabemos, estamos cada vez más cerca de saber cuál es la fórmula que tenemos que resolver. Sabemos que va a ser un integral definido entre a, que va a ser 0, y b, que va a ser 1, de g de x. Ahora vamos a reemplazar el valor de g de x, que cuánto valía x, menos f de x, que cuánto vale f de x, x al cuadrado, por el diferencial de x. Entonces, ahora sí, yo ya estoy en condiciones de resolver lo que sería mi ecuación, mi integral, mediante el método que tengamos que resolverlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo cómo llegamos a esta formulita?
Sí, sí. Buenísimo. Genial. Entonces, ahora vamos a resolver este ejercicio. Como ven, es un ejercicio simple, ¿sí? Que no tienen variables raras ni nada, que se puede resolver simplemente por tabla. No hace falta que apliquemos algún otro método como tabla o sustitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir, vamos a hacer otra hoja, si se entiende un poco más. Hacemos. El ejercicio que teníamos era el integral definido entre 0 y 1 de x menos x al cubo, perdón, al cuadrado, por el diferencial de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una propiedad de los integrales que vamos a resolverlo cada uno por su parte. Entonces hacemos el integral definido entre 0 y 1 de x por diferencial de x, menos el integral definido de 0 y 1 de x al cuadrado por diferencial de x. Entonces cada uno lo vamos a resolver por su parte. Vamos a ir primero con este. X por diferencial de x. Lo tendríamos que resolver mediante esta formulita. ¿Sí? Es como va. En realidad ambos, justamente, se resuelven por la misma fórmula. ¿Por qué? Porque este está elevado a la 1, aunque no tengo número, y este está elevado a la 2. Entonces lo único que nos resta por hacer es agregarle un número, ¿sí? Una unidad a su exponente y dividirlo por lo mismo. Vamos a aplicar esto entonces. Sería x al cuadrado, porque es 1 más 1, dividido x dividido 2. Menos, ¿sí? El menos que tenemos acá, x al cubo, porque es 2 más 1, sobre 3, que es 2 más 1. Ahora sí vamos a aplicar barrow. Aplicamos la barrita esta que dijimos, y vamos a definir el integral entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a ir agregando esto para no perdernos. Y ahora hacemos. Ahora sí podemos resolver. ¿Qué tenemos que hacer mediante barrow? Especializar cada uno, ¿sí? Primero por b y luego por a. Es decir, que haríamos 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cubo sobre 3 menos, ¿sí? Recuerden que es b menos a, menos, ahora sí, la especialización en 0. 0 al cuadrado dividido 2 menos 0 al cubo dividido 3. ¿Sí? 1 al cuadrado me va a dar 1, esto me queda como un medio. 1 al cubo me va a dar 1 dividido 3. 2 al cubo, 0 al cubo, 0 al cuadrado me va a dar 0, dividido 0 es 0, menos 0 al cubo dividido 3 me va a dar 0, esto así que sería menos 0 este término. ¿Podrían haber optado por no escribir este término porque sabíamos que daba 0? Sí, también. Menos 0 nos queda. Nos queda un medio menos un tercio es igual a un sexto. Y un sexto va a ser el valor del área encerrada. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, se entendió. Buenísimo. Esto sería todo lo que habría que aplicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el techo y el piso, después vamos a ir resolviendo para averiguar vamos a igualar las dos funciones, perdón, para poder igualar cuáles van a ser los delimitantes, es decir, los valores de A y B. El valor más pequeño, sí, me va a quedar como A, el valor más grande va a ser B. Y por tercer paso vamos a resolver el integral que tuvimos, ya sea por sustitución, partes o por tabla, y luego a ese resultado le aplicamos Barrow, ¿sí? La regla de Barrow. Siendo primero el primer número a especializar, el número que está arriba, ¿sí? Es decir, B, menos, si recuerden que es menos, el número de abajo, ¿sí? Que va a ser A. Avisen cuando terminen de copiar y vamos a ver cómo lo haríamos este mismo ejercicio, pero mediante el método analítico.
¿Alguien se quedó con alguna duda de algo? Bueno, seguimos entonces con cómo resolver este ejercicio por método analítico. Nos volvemos a ver parte 2, bueno, la opción 2, ¿sí? Que sería el método analítico. Bueno, ¿cómo lo resolvemos mediante el método analítico? Sería lo mismo, tendríamos hallar el área en realidad, el área encerrada entre g de x, que es igual a x, y f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Tendríamos este ejercicio. Para poder hacerlo así, mediante el método analítico, lo que primero que vamos a hacer va a ser igualar ambas funciones. ¿Sí? Entonces, primer paso, igualo ambas funciones. ¿Sí? Entonces, una vez que igualo ambas funciones, ¿sí? Vamos a obtener un resultado. ¿Sí? Entonces, hacemos x al cuadrado, este x pasa a negativo. Esto lo resolvemos, dijimos que sacábamos factor común. X al cuadrado dividido x me queda x. X menos x dividido x me queda menos 1. Entonces tenemos que x es igual a 0 y que x es igual a 1 positivo. Entonces, estos dos valores sabemos que van a ser los delimitantes. Como habíamos dicho antes, si van a ser los valores de a y b. ¿Sí? Entonces, estos delimitantes van a ser 0 y 1. Siendo 0 a y 1 b. Entonces, vieron que les había dicho que estos dos lo que hacían era como formar un conjunto, sí va a ser en realidad un intervalo. Me va a formar un intervalo de los cuales son los valores que la x puede tomar. Entonces, imagínense que tenemos una recta en las cuales tenemos los puntos 0 y 1. ¿Sí? Vieron que cuando aplicamos Barrow, lo que nosotros hacemos acá es asignarle a esta x los valores de los extremos, que serían de 0 a 1. ¿Sí? Serían los que serían como las paredes de la función. Porque si ven ustedes acá, en el método gráfico, nosotros si lo vemos acá, como que se puede marcar, si lo hacemos bien prolijito, ¿quiénes serían? Serían acá, bueno, acá. Estos serían las paredes de lo que sería, nuestro gráfico. ¿Sí? Estos valores serían 0 y este sería 1. Son como las paredes entre las cuales están, donde se encuentra el área encerrada. ¿Sí? Acá sería el punto 0 y acá sería el punto 1. Entonces, estos dos estarían identificando cuáles son las paredes que se pueden mover. Bueno, lo mismo lo tenemos graficado acá. Entonces, estos, ¿sí? Los valores que están intermedios entre 0 y 1, ¿sí? Todos los valores que están en el medio son números que la x puede tomar y se puede mover. Es decir, la x puede ir libremente entre el 0 y el 1. No puede pasar al 1 y no puede pasar el 0. Es decir, que tenemos un intervalo cerrado de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en el método analítico para averiguar quiénes van a ser la función techo y piso? Voy a elegir un valor dentro del intervalo, ¿sí? Un valor dentro del intervalo, y especializo a cada función. ¿Sí? Entonces, supónganse que de acá, entre el 0 y 1, elegimos el valor 0,5. ¿Sí? Vamos a elegir el punto del medio, que es el punto 0,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un valor, vamos a poner las dos funciones, tenemos g de x que es igual a 0,5,
y f de x que va a ser 0,5. Sabemos que g de x, ¿sí? Es igual a x. Perdón, que g va a ser x y que f va a ser x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está el valor de x? Vamos a reemplazar por el valor, ¿sí? Del punto que nosotros elegimos. Entonces, g va a valer ¿cuánto? 0,5. Y f de x va a ser 0,5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en esta no tenemos que resolver nada, porque tenemos directamente que va a valer el mismo. Ahora este lo resolvemos, 0,5 al cuadrado me da 0,25. Entonces, acá tenemos los dos valores, 0,5 y 0,25. Ahora, como 0,25 es más chico, ¿sí? El número que sea más chico de esta especialización, el número más chico de esta especialización me va a dar el piso. Entonces, como 0,25 es menor, va a ser el piso. Y como 0,5 es mayor, va a ser el techo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, lo explicamos de nuevo. ¿Podrías repetir, profe? Porque en un momento me mareé cuando sacaste el 0 y el 1. ¿Esta que están acá? Sí, Buenísimo. sí. El 0 y el 1, sí, que nosotros sacamos, van a ser los delimitantes. ¿Vieron cuando sacamos acá, en el ejercicio anterior, sacamos el valor de a y b? Bueno, esos van a ser el 0 y el 1. Aplicamos lo mismo, igualamos las dos funciones y sacamos cuánto vale la x, ¿sí? Lo podemos haber resuelto mediante la resolvente. En este caso yo tomé factor común, pero pueden hacerlo mediante el método que quieran, mientras que saquen el valor de la x. Entonces, lo que hicimos fue sacar el valor de x para cada uno. Una vez que Siempre te van sacamos... a dar dos valores, ¿no, profe? ¿Cómo? Siempre te van a dar dos valores, ¿no? Usualmente te dan dos valores. Si nos llega a dar Sí. un solo valor, vamos a ver qué ocurre en ese caso. Si vamos a tener que ver Ok. qué nos dice la consigna. Entonces, acá tenemos los delimitantes que van a ser acá a y b. O sea, los delimitantes son a y b. ¿Sí? Son los valores que me indica a y b. Entonces, una vez que sacamos los delimitantes, nos va a decir desde dónde hasta dónde se puede mover la función, ¿sí? Es como que acá está graficada la función y me dice, bueno, esta es la pared. Tu pared es de 0 a 1. Más de eso, la función no se puede mover, porque el área encerrada está justamente entre 0 y 1. Entonces, yo sé que puedo elegir el valor que yo quiera dentro del 0 y el 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Buenísimo. Entonces, yo elijo un valor cualquiera dentro de 0 y 1. Una vez que yo elijo un valor que yo quiera, ¿puedo elegir 0 y 1, 0 o 1 porque está en un valor, en un intervalo cerrado? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo elijo 0 y 1? No nos va a dar justamente lo que nosotros queremos comprobar. Si nosotros queremos comprobar quién es la función que va a ser techo y piso. ¿Y por qué no nos va a dar? Porque justamente, ven, si yo elijo el valor 0, es justo la intersección entre las dos funciones. Entonces, ahí no me indica si es función techo o piso. Entonces, si pongo el 1, también me va a ocurrir lo mismo. Como es la intersección entre las dos funciones, no puedo identificar bien si es techo o es piso. Entonces, cuando yo les digo que estamos en un intervalo cualquiera, va a ser entre 0 y 1, significa que yo voy a elegir un punto que esté por acá en el medio, supónganse. O por acá, ¿sí? Pero que tiene que estar entre el 0 y el 1, ¿sí? Creo que nos queda ya menos de un minuto, pero vamos a tratar de cerrar. Yo, supónganse, elegí el valor de 0,5, que es justo acá en el medio. Entonces, eligiendo el valor del medio entre el intervalo, estoy identificando bien quién va a ser la función techo y quién va a ser la función piso. Ahora, ¿cómo lo hice? Justamente como, especializando cada una de las funciones que yo tengo. ¿Sí? Nosotros nos habían dado la función g de x y la función f de x. G de x va a valer x y f de x va a valer x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La x que nosotros tenemos acá, la vamos a especializar en el punto que yo elegí. ¿Sí? Yo acá elegí 0,5, podrían haber elegido 0,3, 0,75, cualquier número que quieran dentro de este intervalo. Una vez que lo eligen, lo van a especializar dentro de cada una de las funciones y
el valor más grande, ¿sí? Nos va a dar el techo. Y el valor más pequeño nos va a dar el piso. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Genial, entonces. Ahí yo creo que nos quedan segundos, ¿sí? Para terminar el primer bloque. Así que cierro acá la reunión antes de que se corte y les envío ahora un nuevo enlace.